Después de compartir un agradable desayuno en familia, el día tomó un giro inesperado cuando respondí a una llamada de un número desconocido. En el instante en que contesté, una voz arrogante y triunfante resonó al otro lado. Era mi exmarido. A pesar de que 2 décadas habían pasado desde su partida, sus palabras presumidas revelaron que su tono no había cambiado. Comenzó a alardear de una vida nueva, colmada de lujos y éxitos desde que nos abandonó. Aunque intenté bloquearlo, sus palabras se clavaron en mí como astillas, desatando un dolor renovado y dejando en el aire un suspenso incierto. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. Ante esta invasión implacable, busqué refugio en mi actual marido, un hombre de poder e influencia. Él no solo compartía mi amor, sino que también ocupaba el cargo de CEO en la empresa que una vez perteneció a mi exmarido. Con determinación, le pedí que tomara las riendas de esta pesadilla para que finalmente pudiéramos encontrar la paz. Era hora de enfrentar este espectro del pasado, no como una mujer quebrada, sino como alguien fortalecida por la unión y determinación de una nueva familia. Hola, soy Ana, una mujer de 43 años que ha experimentado el amor en 2 ocasiones. Mi segunda aventura matrimonial ha sido una montaña rusa emocionante. El primer capítulo de mi historia matrimonial fue marcado por un evento inesperado. Mi exmarido, Pedro, y yo éramos como 2 jóvenes pájaros volando juntos durante nuestros días de secundaria. Éramos la clásica pareja de atleta y porrista, disfrutando cada momento juntos. Pedro era mi primer amor y estaba determinada a hacer lo imposible para mantenerlo a mi lado para siempre. Planeamos un futuro juntos, incluso asistir a la misma universidad. Sin embargo, a los 19 años, durante mi segundo año en la universidad, la noticia de un embarazo inesperado volteó nuestras vidas por completo. La desaprobación de la familia pesaba sobre nuestra relación y las advertencias constantes de mi madre sobre los desafíos que enfrentaríamos juntos resonaban en mis oídos. A pesar de todo, decidimos seguir adelante con nuestras expectativas. Sin embargo, tras el nacimiento de nuestro segundo hijo, Pedro adoptó un comportamiento extraño, dejándome perpleja y preocupada. Mis intentos de abordar el asunto con él fueron en vano, ya que siempre parecía distante y evasivo. Un día, al regresar a casa después de un paseo con los niños, me enfrenté a un vacío inexplicable. Al entrar al apartamento, noté la ausencia de todas las pertenencias de Julio. El pánico se apoderó de mí de inmediato, y ver el desespero reflejado en los rostros de mis hijos solo intensificó mis propias emociones. A pesar de mis numerosas llamadas, todas iban directamente al buzón de voz, y la incertidumbre se apoderaba de mi corazón. Recuerdo claramente correr a la casa de mi madre con mis hijos llorando, mientras luchaba por mantenerme fuerte y contener las lágrimas. Su rostro reflejó alarma al abrir la puerta y dejarme entrar. ¿Qué ha pasado?, preguntó con preocupación. Creo que Pedro me ha dejado, respondí con voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? Después de llevar a los niños a dar un paseo, regresé a casa para encontrarla vacía, sin ninguna señal de las pertenencias de Pedro. No lograba comprender lo que estaba sucediendo. Incapaz de hablar con él, las dudas y el dolor se acumulaban. Estaba actuando extraño últimamente, pero se resistía a comunicarse conmigo, y ese día llegó. Mantén la calma, mi madre intentó tranquilizarme. Debemos esperar un poco. Si no aparece, consideraremos el divorcio y te ayudaré. Pero lo amabas, ¿cómo pudo hacerle esto a los niños? Desahogué mis emociones. Lo sé. Me gustaría tener respuestas para ti, pero debemos seguir adelante. No porque esto cure el dolor, sino porque tienes 2 hijos que criar. Mi madre tenía razón. En los meses siguientes, enfrenté el dolor con resignación, criando a mis 2 hijos que recordaban tanto a su padre. Las noches de lágrimas fueron muchas, pero con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse en aceptación. Mis hijos, naturalmente, tenían preguntas sobre su padre, y a medida que crecieron, compartí la verdad.
Aunque quedaron devastados, demostraron sorprendente comprensión hacia nuestra historia familiar. Juntos, aprendimos a seguir adelante. Más allá del dolor, mi madre se convirtió en nuestra mayor aliada durante este proceso, ayudándonos a superar todas las adversidades. Cuidar de los niños resultó ser menos desafiante de lo que había imaginado al enfrentar la tarea sola. En una ocasión, 13 años después de la partida de Pedro, me encontré con mi actual esposo, Carlos, en un bar durante una de sus festividades de cumpleaños. Con mis amigos y mi madre cuidando a los niños, decidimos que era una oportunidad propicia para salir y disfrutar un poco. Aquella noche, me liberé y me divertí en compañía de mis amigos. Conversamos y reímos de manera desenfrenada. Al final de la velada, Andrés se acercó a mí. Aunque mis amigos llevaban años alentándome a darle una oportunidad a alguien más, siempre estuve reticente debido a las cicatrices que Pedro dejó en mi corazón. Cuando Carlos se aproximó, mis amigos se apartaron para observar mientras entablaba una conversación con él. Comenzó ofreciéndome pagar una bebida, y, sin dudar, acepté la cortesía. Esperamos a tener nuestras bebidas para sumergirnos en una conversación más profunda. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, pregunté. Es el cumpleaños de un amigo, y vine a celebrarlo con él, respondió Carlos. Eso suena genial. ¿Y si enviáramos algunas bebidas para todos ellos? Hay otras 7 personas allá. No hay problema, compensaré todo el gasto que haga aquí en las próximas 2 horas, así que no te preocupes. Entonces, ¿eres millonario?, bromeé. Creo que podrías decir eso. Pero, por supuesto, no quiero alardear. Es solo una forma de hacer algo especial para la gente. Además, no estoy presumiendo, simplemente estoy comprando bebidas para unos desconocidos porque dije que era el cumpleaños de mi amigo. Bueno, parece que tienes debilidad por las mujeres hermosas. ¿Eres tan vulnerable como para creer todo lo que dicen, incluso las mentiras? Sí, claro. Incluso si mientes. No, no es su cumpleaños, pero es una buena excusa para celebrar, ¿verdad? Y sobre las mujeres hermosas que te debilitan, deberías entenderlo. ¿Qué tal si me ayudas a comprobarlo? Tal vez, si tengo una mujer hermosa a mi lado, solo tendré ojos para ella. Fue un impulso para mi autoestima que Carlos me llamara bonita, sobre todo considerando que él mismo era atractivo, digno de figurar en la portada de una revista de moda. Asombrada por mi capacidad para coquetear casualmente, algo poco común para mí debido a mi naturaleza introvertida, no sabía si era el efecto de la bebida o simplemente la atmósfera que Carlos irradiaba. Me sentí lo suficientemente cómoda como para ser seductora. Mis amigos vinieron a recogerme antes de irme, pero no sin que Carlos agradecieron por las bebidas. Intercambiamos números, y desde entonces, estuvimos en constante contacto. Comenzamos con mensajes de texto y luego pasamos a llamadas siempre que queríamos compartir algo interesante o simplemente charlar. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, evolucionando de lugares públicos a nuestras propias casas con el tiempo. Cuando ingresé a su casa por primera vez, me sorprendió gratamente descubrir que era una mansión. Carlos se rió de mi reacción y me aseguró que me acostumbrara a su riqueza, ya que pronto sería también mía. Él expresaba abiertamente su deseo de casarse conmigo, confesándome que nunca se había sentido tan cómodo con nadie más que conmigo. Carlos estaba más que dispuesto a formar una familia juntos. Aunque compartí la historia de Julio con él, se esforzó por demostrarme lo mucho que significaba para él. Pedro y Carlos ocupaban mundos diferentes, y fue solo con Carlos que entendí por qué tanta gente se oponía a mi relación con Pedro. Aunque abandoné esa situación con alivio, detestaba cómo se desarrollaron los acontecimientos. Carlos se convirtió en mi refugio, sanando las heridas del pasado. Salimos durante un año antes de decidir casarnos. Celebramos una boda en un destino, invitando solo a aquellos que eran muy cercanos a nosotros. Mis hijos compartieron mi felicidad y expresan constantemente su amor por Carlos, lo cual consideré una gran victoria en mi vida. Nuestra vida conjunta transcurrió sin contratiempos, y cada inquietud que había experimentado pareció disiparse. Carlos no solo ayudó a cuidar de mis hijos y contribuyó a su educación, sino que también mostró una aceptación completa de nosotros como un paquete inseparable.
Antes de vivir juntos, organizó y decoró las habitaciones de mis hijos. Carlos hizo todo lo que Julio no hizo y mucho más, convirtiéndose en un punto crucial para la curación de mi pequeña familia. Así floreció nuestra familia desde ese momento. Carlos y yo dimos la bienvenida a un nuevo miembro, nuestro propio hijo, pero lo que hizo que nuestro lazo fuera aún más fuerte fue el hecho de que nunca hubo diferencias en el trato hacia mis hijos. Al año siguiente, Carlos y yo sellamos nuestro compromiso con el matrimonio. Fue entonces cuando mis hijos, con sincera emoción, le pidieron a Carlos que los adoptara legalmente, un momento que marcó otro giro en nuestra historia familiar. Convertidos en una familia unida, disfrutamos de las alegrías típicas, salidas a cenar, vacaciones y un sinfín de actividades divertidas. Mi carrera también florecía, y Carlos, bien, su empresa estaba en la cúspide del éxito. Mi vida parecía imparable hasta el día en que, sin previo aviso, una llamada de un número desconocido irrumpió en mi rutina. Una voz al otro lado se reveló como Pedro, mi exmarido. La pregunta sobre cómo obtuvo mi número fue solo el comienzo de un discurso egoísta. «Ana, ¿no me reconoces? Soy Pedro. Solo pensé en llamarte para ver cómo ha sido tu vida desde que me fui. Tenemos que admitirlo, Ana, estábamos enfrentando demasiados problemas. Nos habríamos divorciado de todas formas. Mantener a una mujer y 2 hijos resultó ser un gasto demasiado elevado. Mi decisión de dejarte fue lo mejor para mi futuro». Sus palabras no me sorprendieron, un hombre que abandona a su familia es capaz de justificar cualquier cosa. Sin embargo, mi respuesta fue firme, escogiste marcharte sin una palabra. Yo quería evitar el drama emocional. Y, créeme, alejarme de ti fue la mejor decisión de mi vida. ¿En serio? Ahora estoy casado con una mujer rica que ya tenía hijos, pero estaba dispuesto a pasar por alto eso por su dinero. Estoy viviendo mi sueño absoluto. Así que, abandonaste a los niños que necesitaban a su padre para ir tras otra persona. Uno hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por favor, nunca más me llames. Adiós. La llamada dejó un amargo sabor. No por mí, sino por mis hijos, quienes crecieron sin un padre presente en los momentos más importantes de sus vidas, mientras él estaba ocupado siendo padrastro de los hijos de otra. Me di cuenta de que estaba luchando, pero ¿qué se esperaba? Éramos jóvenes cuando tuvimos nuestro primer hijo, sin medios económicos. Al mismo tiempo, sentí desprecio por él. Era un vampiro emocional clásico, incapaz de prestar atención a nadie a menos que tuvieran algo que ofrecerle. Decidí bloquear su número, cerrando definitivamente ese capítulo de mi vida. El dolor que sentí no fue por mí, sino por mis hijos. Esa noche, le conté a Carlos lo sucedido, y aunque estaba comprensiblemente molesto, también compartía mi alivio al saber que Pedro ya no podía perturbar nuestra paz. Juntos, decidimos seguir avanzando, dejando atrás las sombras del pasado. Aproximadamente una semana después, recibí otra llamada de un número desconocido, y para mi exasperación, era Pedro de nuevo. Sin embargo, esta vez decidí no ser tan educada. Escuché su alarde sobre su lujoso estilo de vida, su flamante auto y los logros académicos de sus hijos. Sin embargo, en lugar de ser amable, le solté, «Qué bien que te vaya tan bien. Ahora, podrías hacer lo mínimo y ponerte al día con toda la pensión alimenticia que debes desde hace años». En realidad, no necesitaba su dinero, pero quería que pagara por lo que hizo y por atreverse a presumir después de tantos años. Como era de esperar, Pedro respondió con su habitual arrogancia, «Vaya, Ana, después de todo este tiempo, todavía me necesitas. Deberías aprender a levantarte y ganar tu propio dinero». Su astucia no me sorprendió, pero en lugar de dejarme afectar, comencé a reír y le dije, «Es increíble cómo, incluso con todo ese supuesto dinero, decides no cumplir con tus responsabilidades. No te fuiste por falta de dinero, sino por falta de carácter». Sin darle más espacio, colgué. Sin embargo, eso no lo detuvo, continuó llamando todas las semanas con diferentes números. A pesar de bloquearlo constantemente, Pedro persistía, utilizando números diferentes para molestar. Finalmente, decidí dejar de contestar sus llamadas, ya que solo buscaba perturbarme. Un día, mientras estaba en el trabajo,
Pedro me llamó nuevamente. Oh, hey, Ana, no puedes simplemente dejarme en paz. Estoy compensando el tiempo perdido. Mi paciencia estaba agotada, y le respondí, tienes 20 años tarde. A los niños no les importa, y a mí tampoco. Déjame en paz. Pedro, en su actitud arrogante, replicó, ya sabes, te encanta esto, Ana. Realmente no quiero escuchar nada sobre ti o tu nueva vida. ¿Por qué estás celosa? Estoy viviendo la vida que nunca podrás vivir. Mi ira era palpable mientras le respondía, quiero decir. Acabo de recibir un ascenso en Digidome, una de las mejores empresas de medios de comunicación. Voy a colgar. Aunque estaba furiosa, algo en sus palabras resonó en mi mente. No pude dejar de pensar en ello, pero estaba demasiado enfocada en mi enojo en ese momento. Cuando regresé a casa, reflexioné sobre la situación y las constantes molestias de Pedro. Fue entonces cuando una revelación me golpeó. Digidome, la empresa para la que él afirmaba trabajar, era la misma empresa que Andrés, mi esposo, dirigía como CEO y fundador. No podía creer lo bien que el universo estaba alineándose a mi favor. Ahora, tenía la oportunidad no solo de enfrentar a Pedro por su constante acoso, sino también por abandonar a sus propios hijos. Con entusiasmo, esperé a que Carlos regresara a casa. Cuando finalmente llegó, le conté todo sobre el día y la sorprendente conexión con Pedro. ¿Algo sucedió? ¿Por qué pareces tan emocionada?, preguntó curioso. Bueno, nada sucedió por sí mismo, pero descubrí algo asombroso. Oh, cuéntame. Pedro volvió a llamar. Sí, al principio no podía evitar pensar que el nombre de la empresa me sonaba muy familiar, y luego lo entendí. ¿Realmente no recuerdas el nombre de la empresa que fundaste? Escucha, estaba demasiado enfadado para recordar el nombre. Dame un respiro. Solo bromeo, solo bromeo. De todos modos, ¿quieres que lo despida? Absolutamente. Pero antes de entrar en detalles, estaba pensando en una forma de desarmarlo de una vez por todas. ¿Qué piensas? No simplemente despedirlo de la manera convencional, sino humillarlo públicamente. Con esa idea en mente, comenzamos a idear el plan perfecto para su despido. Decidimos esperar unas semanas más antes de poner en marcha nuestro ingenioso plan, ya que queríamos grabar sus llamadas y reproducirlas ante toda la empresa. Coincidía que había organizado un gran evento en 2 meses, y para nuestra fortuna, Pedro estaba a cargo de ello. Habría importantes personalidades presentes, y estábamos decididos a manchar su reputación. Durante las siguientes semanas, atendí todas las llamadas de Pedro sin frustrarme ni enojarme, simplemente sabiendo que teníamos la ventaja me llenaba de satisfacción mientras escuchaba sus vanidades sobre su riqueza y mi falta de ella. Sin embargo, esta vez, asegurémonos de que el jefe tenga un papel más activo. El evento sería el escenario perfecto para mi gran entrada. Carlos me sorprendió con un hermoso y costoso vestido para la ocasión. Aguardé en el coche hasta que Carlos me llamó, evitando que Pedro me viera u oyera antes del momento adecuado. Ingresé al evento cuando Andrés comenzó su discurso, donde anunció que presentaría a su esposa por primera vez. Subí al escenario con confianza, observando cómo el rostro de Pedro se desmoronaba y palidecía. Le sonreí mientras lo veía tomar un pañuelo para secarse el sudor que cubría su rostro. Carlos continuó elogiándome, hablando sobre el impacto que he tenido en él en los últimos 7 años y lo feliz que fue criar a mis hijos juntos. Con cada elogio, observé cómo Pedro sudaba aún más. Mi sonrisa se ensanchó con orgullo mientras la multitud aplaudía y el discurso de Carlos tomaba un giro inesperado. Comenzó a hablar sobre cómo fui acosada recientemente por mi exmarido, revelando la verdad detrás de su abandono y su nueva vida como padrastro de los hijos de otra mujer solo por su riqueza. La multitud quedó atónita, murmurando sobre quién podría ser mi exmarido. Carlos pidió calma y anunció que revelaría su identidad. Pedro, mirando hacia la salida, sabía que ya no necesitábamos revelar nada, él mismo lo haría. En realidad, no necesitaba su dinero, pero quería que pagara por lo que hizo y por atreverse a presumir después de tantos años. Como era de esperar,
Pedro respondió con su habitual arrogancia: «Vaya, Ana, después de todo este tiempo, todavía me necesitas. Deberías aprender a levantarte y ganar tu propio dinero». Su astucia no me sorprendió, pero en lugar de dejarme afectar, comencé a reír y le dije: «Es increíble cómo, incluso con todo ese supuesto dinero, decides no cumplir con tus responsabilidades. No te fuiste por falta de dinero, sino por falta de carácter». Sin darle más espacio, colgué. Sin embargo, eso no lo detuvo, continuó llamando todas las semanas con diferentes números. A pesar de bloquearlo constantemente, Pedro persistía, utilizando números diferentes para molestar. Finalmente, decidí dejar de contestar sus llamadas, ya que solo buscaba perturbarme. Un día, mientras estaba en el trabajo, Pedro me llamó nuevamente: «Oh, hey, Ana, no puedes simplemente dejarme en paz. Estoy compensando el tiempo perdido». Mi paciencia estaba agotada, y le respondí: «Tienes 20 años tarde. A los niños no les importa, y a mí tampoco. Déjame en paz». Pedro, en su actitud arrogante, replicó: «Ya sabes, te encanta esto, Ana. Realmente no quiero escuchar nada sobre ti o tu nueva vida. ¿Por qué estás celosa? Estoy viviendo la vida que nunca podrás vivir». Mi ira era palpable mientras le respondía: quiero decir. Acabo de recibir un ascenso en Digidome, una de las mejores empresas de medios de comunicación. Voy a colgar. Aunque estaba furiosa, algo en sus palabras resonó en mi mente. No pude dejar de pensar en ello, pero estaba demasiado enfocada en mi enojo en ese momento. Cuando regresé a casa, reflexioné sobre la situación y las constantes molestias de Pedro. Fue entonces cuando una revelación me golpeó: Digidome, la empresa para la que él afirmaba trabajar, era la misma empresa que Andrés, mi esposo, dirigía como CEO y fundador. No podía creer lo bien que el universo estaba alineándose a mi favor. Ahora, tenía la oportunidad no solo de enfrentar a Pedro por su constante acoso, sino también por abandonar a sus propios hijos. Con entusiasmo, esperé a que Carlos regresara a casa. Cuando finalmente llegó, le conté todo sobre el día y la sorprendente conexión con Pedro. ¿Algo sucedió? ¿Por qué pareces tan emocionada?, preguntó curioso. Bueno, nada sucedió por sí mismo, pero descubrí algo asombroso. Oh, cuéntame. Pedro volvió a llamar. Sí, al principio no podía evitar pensar que el nombre de la empresa me sonaba muy familiar, y luego lo entendí. ¿Realmente no recuerdas el nombre de la empresa que fundaste? Escucha, estaba demasiado enfadado para recordar el nombre. Dame un respiro. Solo bromeo, solo bromeo. De todos modos, ¿quieres que lo despida? Absolutamente. Pero antes de entrar en detalles, estaba pensando en una forma de desarmarlo de una vez por todas. ¿Qué piensas? No simplemente despedirlo de la manera convencional, sino humillarlo públicamente. Con esa idea en mente, comenzamos a idear el plan perfecto para su despido. Decidimos esperar unas semanas más antes de poner en marcha nuestro ingenioso plan, ya que queríamos grabar sus llamadas y reproducirlas ante toda la empresa. Coincidía que había organizado un gran evento en 2 meses, y para nuestra fortuna, Pedro estaba a cargo de ello. Habría importantes personalidades presentes, y estábamos decididos a manchar su reputación. Durante las siguientes semanas, atendí todas las llamadas de Pedro sin frustrarme ni enojarme, simplemente sabiendo que teníamos la ventaja me llenaba de satisfacción mientras escuchaba sus vanidades sobre su riqueza y mi falta de ella. Sin embargo, esta vez, asegurémonos de que el jefe tenga un papel más activo. El evento sería el escenario perfecto para mi gran entrada. Carlos me sorprendió con un hermoso y costoso vestido para la ocasión. Aguardé en el coche hasta que Carlos me llamó, evitando que Pedro me viera u oyera antes del momento adecuado. Ingresé al evento cuando Andrés comenzó su discurso, donde anunció que presentaría a su esposa por primera vez. Subí al escenario con confianza, observando cómo el rostro de Pedro se desmoronaba y palidecía. Le sonreí mientras lo veía tomar un pañuelo para secarse el sudor que cubría su rostro. Carlos continuó elogiándome, hablando sobre el impacto que he tenido en él en los últimos 7 años y lo feliz que fue criar a mis hijos juntos.
Con cada elogio, observé cómo Pedro sudaba aún más. Mi sonrisa se ensanchó con orgullo mientras la multitud aplaudía y el discurso de Carlos tomaba un giro inesperado. Comenzó a hablar sobre cómo fui acosada recientemente por mi exmarido, revelando la verdad detrás de su abandono y su nueva vida como padrastro de los hijos de otra mujer solo por su riqueza. La multitud quedó atónita, murmurando sobre quién podría ser mi exmarido. Carlos pidió calma y anunció que revelaría su identidad. Pedro, mirando hacia la salida, sabía que ya no necesitábamos revelar nada, él mismo lo haría. Carlos señaló a Pedro y le dijo a todos que él era mi exmarido. La multitud estalló en murmullos, y Pedro parecía a punto de huir, pero Carlos aún no había terminado. Anunció que tenía pruebas de todas las acusaciones y comenzó a presentarlas. Pedro se quedó inmóvil mientras escuchaba cada detalle. Carlos anunció que, debido a sus acciones, Pedro ya no formaría parte de la empresa. La multitud aplaudió a Carlos y a mí mientras salíamos del escenario. Pedro fue escoltado fuera del evento y el resto transcurrió sin contratiempos. Había obtenido mi venganza y no había nada más gratificante. Carlos y yo disfrutamos el resto del evento y hasta conseguí contactos que me ofrecieron un puesto en sus empresas. Al día siguiente del evento, recibí mi última llamada de un número desconocido. ¿Te atreves a llamarme después de la noche pasada? Realmente me engañaste, dijo Pedro. ¿Qué estás insinuando? Eres un desvergonzado. No finjas ignorancia conmigo. No pudiste decirme que te habías casado de nuevo y que tu nuevo esposo es mi jefe. Como te dije varias veces, Ana, simplemente no me importabas. Lo sé, pero lo correcto hubiera sido dejar de acosarme. Si supieras quién es mi esposo, y si mi esposo no fuera tu jefe, habrías continuado acosándome. No distorsiones mis palabras. No estoy tergiversando nada. No tienes moral para exigirme decencia, Pedro. Es decente abandonar a la familia. Si pudiste hacer algo así, también puedo humillarte y quitarte tu trabajo. Disfruta de tu familia actual y asegúrate de encontrar un nuevo empleo. Además, necesitarás dinero para pagar todos esos años de pensión atrasada. A partir de ahora, lidia con mi abogado. Y si te atreves a molestarme de nuevo, presentaré cargos en tu contra. Luego, colgué la llamada. La sensación de haberme vengado de Pedro y haber cambiado el curso de su vida fue completamente embriagadora. Ojalá que esta lección le haya dejado una marca imborrable y que nunca más se atreva a cruzar el umbral de nuestra paz familiar. Carlos y yo continuamos nuestro camino de prosperidad, viendo cómo nuestros hijos crecen y se convierten en seres excepcionales. Mi vida, ahora, fluye sin complicaciones y la sombra de Pedro ya no proyecta estrés sobre mí. En este momento, puedo decir que estoy más allá de la venganza, estoy inmersa en una nueva era de gratitud y ligereza. La tormenta pasó, y en su lugar, emergió un cielo radiante lleno de promesas y alegrías renovadas. Esta experiencia ha sido una prueba de resiliencia, y estoy lista para abrazar cada nuevo capítulo con un corazón lleno de esperanza y amor. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.